eso es más complicado. Y si lo vemos ya en términos de economía política, en una de las economías más vinculadas a la explotación más intensa, más casi primitiva sería la palabra, abusando un poco de la realidad. No es primitivo, pero sí es la explotación más brutal. No es feudal porque no hubo feudalismo en América, sobre todo en la América mestiza, ¿no? Y mucho menos hispana, pero sí fue un abuso excepcional, porque la historia, y usted lo sabe perfectamente, la historia de nuestra península de Yucatán no es la historia del resto de la República, es la historia de una zona de frontera especialmente agresiva y agreste al mismo tiempo. La relación entre mayas y no mayas, porque primero fueron españoles, pero después va a ser el Estado mexicano, no fue una relación cordial nunca. Y las relaciones de explotación también fueron brutales, inclusive diríamos que sería una prolongación de las relaciones de dominación no hispanas, ya por parte de los mexicanos y de los mexicanos blancos, ¿no? Con mezcla de racismo, con mezcla de clasismo, más brutal que en el centro del país por lo menos, sí en algunas partes, Oaxaca, Guerrero, pero quizá con esas condiciones especiales que es el mismo clima, que es la selva y que es este producto excepcional, que es el Enequén, que va a producir una riqueza enorme. Entonces, estamos hablando de una casi extensión del porfiriato. O sea, si bien el porfiriato va a durar 30 años en Yucatán, se va a extender todavía a mediados de los años 20, inclusive hay gente que diría que va a durar más tiempo, porque Yucatán tuvo su propio mundo. La selva lo va a bloquear del resto de los procesos históricos del país, por un lado, y el mar lo va a vincular a Cuba y Nueva Orleans, Estados Unidos, y un poco a Europa, también vía Belice, de una forma muy diferente al resto del país. Entonces, crece con una dinámica propia, con sus propias relaciones económicas y también con sus propias relaciones de dominación, con indígenas que, a diferencia de la mayor parte del continente americano, son grupos indígenas que no fueron dominados fácil. Los mayas, tanto en Chiapas como especialmente en Yucatán, son mayas que no se dejan vencer, que van a luchar contra el dominio español y luego contra el dominio mexicano, la famosa guerra de castas, ¿no? Durante décadas o 50 años de guerra de castas, más algo que a mí me gusta mencionar mucho es que desde la óptica de los mayas va a ser ante Lázaro Cárdenas, 1936-37, cuando aceptan rendirse ya oficialmente, ¿no? Después de 500 años. Que más bien ya no era ni una rendición. Claro, es un poco, pero desde su perspectiva. Es una manera de decir que ya se apaciguaron, digamos, así es, ¿no? Así, pero desde su narrativa o desde su perspectiva, por fin aceptaban abiertamente la dominación del Estado mexicano o de un Estado distinto al que no fue a las entes de gobierno al maya, integrarse, ¿no? Sí, o integrarse simbólicamente, ¿no? Pero eso nos habla de una postura que es sui generis, que por lo menos no es la misma historia que la del centro del país o de otros sures, ¿no? Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas mismo, y tampoco es la historia de otras fronteras, como la historia de la frontera norte, que es una historia de migración, que es una historia de empujar a los indígenas, es distinta, ¿no? A los pueblos originarios. Aquí no, aquí es una mezcla de un clima difícil, de la expansión de los invasores blancos complicada por el clima, y por otro lado de pueblos indígenas que resisten de una manera excepcional, pero que en ese espacio donde se vinculan y donde resisten, sí existe una relación de explotación muy intensa, ¿no? En este punto intermedio. Casi una esclavitud disfrazada, ¿no? Que la encomienda era una esclavitud disfrazada, que en nombre de la religión, pero pues lo que primero el encomendero y después el heredero del encomendero, porque las circunstancias económicas, socioeconómicas así se dieron, el hacendado. Así es. Que vino a sustituir al encomendero y que él mandaba. Él era dueño de vidas y de haciendas. Pues qué mejor ejemplo que la tienda de raya, ¿no? Donde tenían sus propias reglas.